Paz de Cristo, hermanos. El Señor les bendiga. Aquí estamos nuevamente, una vez más, muy agradecidos del Señor y deseando que también usted esté agradecido, agradecida del Señor por su fidelidad. El Señor es fiel y nos ha ayudado, nos ha bendecido todo este tiempo. Gracias le damos al Rey, al Eterno, por su grande amor, bondad y misericordia. Amén. El estudio de hoy tiene por título, es más o menos siguiendo la línea de lo que vimos la semana pasada, la transformación de Pablo, el llamado de Pablo. Ahora tiene la lección por título, la vida que merece ser vivida. Este es la vida que merece ser vivida, se refiere a que el Evangelio trae consigo este tipo de vida, está ligado esta forma de vida al llamado, al Evangelio mismo, a vivir el Evangelio en este modelo, en esta ordenanza. Entonces, cuando dice la vida merece ser vivida, la vida que merece ser vivida, está hablando de que es imposible desligar esta forma de vida al llamado del Evangelio. Entonces vamos a ir para entrar ya en la lección, a Hechos capítulo 2, vamos a leer el verso 38 y 39, y dice así: en el nombre de Jesucristo, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que estáis lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Amén. Ahí está, en el nombre de Jesús, el llamado del Señor y la indicación de Pedro a través de la predicación en el día de Pentecostés. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga una vez más. Padre, le damos gracias en esta hora porque usted es bueno, Señor, nos permite compartir la enseñanza a través de los medios modernos de este tiempo en el cual puede llegar, Señor, el mensaje cómodamente hasta donde estamos y poder buscar un espacio de tiempo, escuchar, meditar y buscar de su presencia, Señor. Yo le ruego en esta hora que bendiga a cada persona, cada hermano, cada hermana que se haya dispuesto a oír esta enseñanza. Señor, la palabra opere lavando, limpiando, librando y rescatando, Señor, nuestra vida de toda raíz de amargura, de enfermedad, de depresión, de angustia, de soledad. El gozo del Señor sea nuestra fortaleza. Pido su bendición, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Santo, aleluya. Gloria a Jesús. Entonces, como hemos entrado en la lección, esta lección nos habla del llamado que Pedro hace en el día de Pentecostés. Más bien el Señor, a través de Pedro, lleno del Espíritu Santo, predica el sermón ahí en Jerusalén, y están todos siendo llenos del Espíritu Santo. Y entonces la multitud fue ese día conmovida, oyeron el sermón y se compungieron, se sintieron muy apenados, se sintieron muy dolidos en su corazón al oír el mensaje, y lo que se traduce también en arrepentimiento. Y vamos a introducirnos en esto porque es muy importante que la palabra nos lleve a considerar el arrepentimiento siempre en nuestra conducta, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de acercarnos a Dios,
para dejar que la palabra comience a trabajar nuestra vida, comience a librarnos, a sanarnos, a fortalecernos, a darnos la bendición que trae el Evangelio para todo aquel que cree. Como dice Hebreos 11:6, siempre lo decimos, es un texto muy potente que dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, viendo esta visión, viendo esta promesa, es que entramos en la búsqueda de Dios, porque Dios tiene algo para mí, tiene algo para usted. Y esto es lo que pasa aquí en el Pentecostés. Hechos capítulo 2, si leemos, Pedro comienza a hablar su sermón, su primer sermón en público, ungido, lleno del Espíritu Santo, y se convirtieron aquel día multitud. Se bautizaron y fueron llenos del Espíritu Santo. Así que vamos a ir a la enseñanza de este día. Parte de la introducción, el maestro nos lleva a recordar un poco la historia. En el siglo IV, ya en el año 320, 340, hay un emperador romano llamado Constantino. Este gobernador que se declaró monarca, se declaró emperador de todo el imperio. Era un tiempo muy conflictivo históricamente. Hubieron muchos emperadores porque hubieron muchas confabulaciones, asesinatos, traiciones, todo lo que conlleva el poder. Bueno, al final con Constantino como que se aquietó todo, como que comenzó a tener una estabilidad, pero también llevada de maquinaciones del mismo Constantino contra otros que amenazaban, que él veía, o que amenazaban directamente su poder o su dominio. Bueno, este Constantino el Grande gobernó Roma al principio del siglo IV de la era cristiana, después de Cristo, y este emperador es muy controversial, es controversial en la historia misma de él, como en el cristianismo. Uno lo tienen como por alguien muy importante dentro de la historia, aunque tiene una importancia real en la historia, es parte importante de la historia en el cristianismo. Algunos lo veneran como el hombre santo que Dios usó para darle estabilidad a la iglesia, porque la iglesia hasta ahí era perseguida, los cristianos eran perseguidos, pero este gobernador o este emperador comienza a darle el lugar al cristianismo. Algunos dicen que él se convierte. No hay evidencia, no hay un relato de cuándo y cómo pasó, cómo sucedió. Solo que el hecho es que él permitió ya que no se persiguieran más a los cristianos, y les comenzó a dar lugar y comenzó a hacer de la iglesia algo oficial. Entonces hay dos personajes de su historia íntima. Uno se llama Eusebio, que es el obispo, que es cercano a él, y Lactancio, que es un maestro tutor de uno de sus hijos, que relatan un poco esta conversión supuesta para algunos, para otros no, y eso es lo que estamos viendo ahora, sin entrar muy, porque hablar de Constantino sería un estudio aparte, poder ahondar y descubrir, y podríamos hablar mucho de él, pero vamos a tratar de ser un poco claro para darle una base, porque el maestro lo menciona aquí. Y el relato más certero que tenemos de su conversión viene a ser ya cuando está cerca de su muerte. ¿Por qué digo esto? Porque este obispo Eusebio, él lo bautiza,
pero poco antes de su muerte. No se bautiza antes del proceso que él tiene en este trato con el cristianismo. Algunos lo ven como una estrategia política y puede tener algo de cierto eso si lo indagamos, investigamos. Bueno, pero ese es el punto. El punto esencial es que hay una duda aquí, porque ¿qué sucede con el cristianismo hasta ahí? Hasta que es perseguido. Cuando el cristianismo es perseguido, es una alternativa, es una posición, es un camino, es una decisión de seguir en convicción una fe como Pablo, que lo vimos la semana anterior, contra toda adversidad que se levanta, porque el evangelio en sí, el cristianismo, no es bien aceptado, porque tiene demandas de integridad, de transformación, tiene un llamado al arrepentimiento. Por eso leíamos Hechos 2, 38 y 39, porque es un llamado al arrepentimiento. Vamos a estar viendo que Jesús invita también a que estemos viviendo en el arrepentimiento. Entonces, Constantino, si se hubiese arrepentido, si él se hubiese convertido, habría sufrido este cambio, habría sucedido había aceptado este llamado. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y eso no sucedió con Constantino, de acuerdo a los relatos históricos que hay, sino hasta poco antes de su muerte. Podríamos decir que poco antes de morir, él se convirtió, como diciendo, el que se arrepiente se salva. Es una gran verdad. Y quiso a última hora de su vida tomar este punto. Entonces, dice en el punto segundo, entrando ya en el estudio, dice, también menciona a un cierto predicador del año 1920, ahora ya más contemporáneo con nosotros, que él tenía un dicho diciendo que el que se arrepiente en el lecho de muerte es como quemar la vela de la vida para el diablo. O sea, la vela se consume totalmente para el diablo, considerando que la vela fuera la vida. Y entonces, y el soplar para apagarla, al final es como echar el humo para Dios. Sería como una ofensa para Dios, ¿verdad? Eso es lo que él decía. Es un predicador. Hoy en día muchos predicadores nos anuncian, nos invitan, diciendo muchas veces: ponte en paz con Dios, podrías morir hoy. Y es una invitación inteligente para el que está en la posición de tal vez morir hoy. Pero sería bueno también ponerse en paz con Dios para que pudiésemos vivir nuestra vida como se merece vivir para Dios. Y entonces aquí entramos en la vida que merece ser vivida. Si nosotros acudimos a Jesucristo pensando que lo único que teníamos que hacer era creer, pero no teníamos nada más que creer y dejar toda nuestra vida ahí mismo, tal y cual estaba hasta ese momento, sin confesar pecado ni arrepentimiento, porque ya estamos salvos. A veces puede pasar eso. Entonces, ni disponernos, como en el caso vimos de Constantino, a apartarse de su vida, porque por eso decía yo que si entrar en Constantino sería analizar mucho su vida y requiere de un tiempo muy especial, largo para tratarlo, porque él también tiene que ver con muchas muertes, porque amenazaban su gobernatura, y entonces hay familiares, hay cercanos que fueron muertos por ordenanza de Constantino. Y el que vamos
recibe el llamado del Evangelio, es un llamado a transformar nuestro modo de vivir. Y Constantino no hubo nada de eso hasta antes de su muerte. Por eso se bautizó en el tiempo que convenía ser bautizado. ¿Se entiende ahora? Entonces nosotros, si pretendemos escapar o sacar una ventaja desde esa mirada, como no me voy a arrepentir todavía porque prefiero vivir mi vida sin sujetarme a nada, para cuando ya esté a punto de morir, entonces me arrepiento y me salvo. Podría ser un pensamiento inteligente, pero la vida no es nuestra, sino de Dios, y Dios sabe su tiempo, su lugar. Y a Dios nadie lo puede engañar. Dice en la Escritura, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también va a cosechar. De modo que Dios sabe perfectamente nuestra condición de vida. Vamos a ver en Romanos capítulo 8, verso 13, que nos habla el apóstol hablando de esta vida a la cual el Señor nos llama a través del Evangelio a vivir merecidamente, como se merece vivir. Capítulo 8 y verso 13, que nos dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque la vida está en la obediencia a la palabra. Antes estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando Pedro predica el sermón ahí en el Pentecostés, Hechos capítulo 2, los que oían se compungieron, se conmovieron, se vieron, dijeron: hemos matado al justo, al santo, al que venía a salvarnos. Y eso les llevó a considerar que lo que habían hecho estuvo mal. Y ellos dijeron: varones, hermanos, ¿qué haremos? Dice en el verso 37 de este mismo capítulo, dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Estaban arrepentidos, estaban conmovidos, estaban muy dolidos, apenados, y querían remediar, pero no sabían cómo. Y entonces la respuesta fue, Pedro les dijo: arrepentíos. Porque Jesucristo mismo, en el Mateo capítulo 4 y verso 17, Él comienza a llevar el mensaje del Evangelio diciendo que debemos arrepentirnos. Dice, verso 17 en el capítulo 4 del Evangelio según San Mateo, y les dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento es vital en esta transformación y en este acercamiento con Dios, porque nuestra vida en desorden, en olvido de Dios, no es agradable para Dios. Y el Evangelio es una invitación a la vida alternativa, no la vida del mundo, sino una vida distinta. Pedro y Pablo prosiguieron proclamando este mensaje del arrepentimiento. Esto es algo muy decisivo, es una decisión consciente que debemos determinar y decidir de apartarnos del pecado, del mal, y esta actitud de arrepentimiento significa un cambio de rumbo, un cambio de vida, un cambio de actitud. Por eso dijo el Señor que el árbol se conoce por sus frutos. Por los frutos se da a conocer el árbol. Entonces, nosotros debemos dar frutos dignos de arrepentimiento. Punto tercero, habla que el arrepentimiento es un cambio. Hay una transformación en este cambio de vida. Vamos a ver. Vamos a ir a Mateo
capítulo 21 y en el verso 28 vamos a leer una parábola, una enseñanza que Jesús da, y dice, verso 28 y 31, vamos a leer hasta el 31. Dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Le dio una orden, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él le dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. O sea, la primera reacción del hijo fue decir, no, no quiero ir. Pero después se conmovió, se compugió, se sintió conmovido y fue, porque el padre le había mandado. Entonces, acercándose al otro hijo, le dijo de la misma manera. Respondiendo él, le dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. Aquí hay 2 hijos que actúan de forma disímil. Uno dice que no va a ir, pero después se conmueve, la conciencia lo trabaja y entonces lo hace obedecer al padre. Mas este otro hijo, obediente aparentemente, le dice, sí, padre, iré, pero no fue. Este definitivamente no fue, dijo que iba, pero no fue. De ahí que el Señor también nos enseña que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, que a Dios no lo podemos engañar. Entonces él pregunta, ¿cuál de los 2 hijos hizo la voluntad del Padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque los que hacen mal, esto le decía a los fariseos, que eran los que enseñaban la ley, los que conocían la ley, pero ellos vivían una vida, en muchos casos, no todos, pero en muchos casos, muy distinta de lo que predicaban y enseñaban. Entonces por esto el Señor les enseñaba esto. Y le decía que las rameras y los publicanos, porque se estaban convirtiendo, Él estaba predicando la palabra y esas personas se estaban arrepintiendo, viniendo a Él en lloro, en lágrima, en lamento, en dolor del corazón, de estar distantes de este mensaje, de esta bendición que les llegó y los conmovía, como la mujer que entró a la casa de Simón, el fariseo, el cual recibió al Señor, y la mujer entró y lloró a sus pies y enjugó sus pies con sus cabellos, porque ella con su llanto los mojaba y con el cabello los secaba. Al oírlo se conmovía, y el fariseo le dijo, no dijo, sino que pensó para sí, dijo, si este fuera profeta por el Señor, sabría quién es la mujer que está a sus pies. Y el Señor, conociendo el pensamiento de él, le dijo, mira, Simón, un hombre debía mucho dinero a su señor y el Señor se lo perdonó. Había otro que le debía menos y su señor también se lo perdonó. ¿Quién piensas tú que amó más a su señor? Y él dijo y juzgó, bueno, pienso que el que le fue perdonado más. Sí, le dijo el Señor, porque al que mucho se le perdona, mucho ama, y al que poco se le perdona, poco ama. Esta mujer le dice, yo entré a tu casa y no me lavaste los pies. Eso era una atención que se le hacía a un visitante, cuando era costumbre en ese entonces. Cuando venía un visitante era lavar los pies y era apreciado, era lo que había que hacer. Pero al Señor no se lo mandó este hombre a lavar los pies, sino le dice al Señor, entré a tu casa y no lavaste mis pies. Mas esta mujer, desde que entró, no ha cesado de enjugar y lavar mis pies con sus lágrimas. Y le hizo ver la diferencia. Sabía quién era. Era una mujer ramera, pero estaba arrepentida. Él era un publicano, un enseñador de la ley, un fariseo,
y se sentía más digno que esa mujer. Por tanto, no le debía tanto al Señor. Entonces, cuando hay conocimiento de lo que se nos ha perdonado, así también amamos, y así también servimos, y así también nos entregamos. Entonces, en estos dos ejemplos nosotros podemos ver que el arrepentimiento es muy importante porque nos hace pasar de un estado a otro. Cuando no hay arrepentimiento, el estado sigue siendo el mismo. Dijo el Señor, enseñando acerca de lo mismo, había un publicano y un fariseo orando en el templo. El publicano estaba postrado en tierra y el fariseo de pie diciendo: gracias, Señor, porque no soy como este, porque puedo diezmar, porque vengo a orar, porque soy hijo de Abraham, dando todas las virtudes que él tenía. Pero no era como el publicano. Y el publicano estaba en tierra diciendo: Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Y esa era su oración. Y dice el Señor: pues el fariseo se fue tal y como vino. No hubo cambio en él, no pasó nada con su oración, ni su dedicación, ni nada. Mas el publicano se fue justificado. Entonces, la vida que merece ser vivida es un llamado a un cambio. Pablo entrega el mensaje a las personas para que crean al Señor y tengan una transformación. Pablo les habla a la gente que está cometiendo muchos pecados. Algunos eran muy inmorales, siguiendo las costumbres del mundo, cometían adulterio, seguían engaños, fraudes, engañándose unos a otros, y la cruda verdad era la vida de muchos hombres y mujeres que no se habían arrepentido. Entonces, 1 Corintios, Pablo habla en su carta, hablándole a los corintios, que él veía que estaban en esta condición, les escribe diciendo, 1 Corintios capítulo 6, verso 9 y 10. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, Pablo les habla de esta condición en la cual se encuentran algunos que no han sido transformados, pero le dice: vosotros ya habéis sido lavados, no podéis estar dando estos mismos frutos, hay que dar frutos de arrepentimiento. Entonces, cuando nosotros estamos sirviendo a Cristo, cuando estamos recibiendo el mensaje, debemos meditar y dejar que el Espíritu Santo haga la transformación de nuestra conducta y nos lleve para conducirnos por el camino del bien, para no ir por el camino engañoso de la multitud. Volviendo a Constantino, podríamos decir, cuando el Evangelio, cuando el cristianismo comenzó a ser normativa, estatal, legal, el Estado y la fe, se disipó todo. Se acabó el camino excelente, el único camino. Jesús dijo: yo soy el camino, no hay más camino. No son dos los caminos. A veces decimos que son dos, pero no son dos el camino, es uno solo. Jesús es el camino. Dos son las puertas, pero el camino es uno solo. Dice, ancha y espaciosa es la puerta que lleva
a la perdición y muchos son los que van por él. Muchos. Estrecha y angosta es la puerta, el camino que lleva a la vida. Porque uno es el camino, no dos, solo uno el camino. Y es angosto y pocos son los que lo hallan, dice el Señor. Entonces debemos esforzarnos por que se vean frutos de transformación, la vida que merece ser vivida, la vida que merece ser vivida. En este punto, para que podamos servir a Dios, debemos entender la claridad del sacrificio de Cristo para nosotros, por nosotros, como la mujer que estaba llorando a los pies mientras el fariseo no entendía mucho, quería oír, quería saber, pero él no debía mucho al Señor. Cristo murió en la cruz para obtener el perdón de nuestros pecados y darnos vida juntamente con Él. Pero antes de poder recibir la vida debemos morir al pecado. Morir es decir, darle la espalda, dejarlo completamente atrás, nuestra manera de vivir. Esto no siempre resulta fácil, es una lucha continua que debemos dar con fuerza, con determinación, pero es la única manera con la que podemos tener vida de verdadero servicio a Dios, transformada. Pablo era el perseguidor y ahora era el precursor. Se esforzaba tanto y más cada día por predicar el Evangelio y dar testimonio de su transformación camino a Damasco. La gente, él le hablaba a todos de su cambio, su transformación, su encuentro con el Señor. Esta vida llamada a ser distinta, no como el mundo la vive. No podemos agradar al mundo y a Dios. El que se hace amigo del mundo es enemigo de Dios. Y cuando habla del mundo, habla de la conducta que tiene el mundo, la sociedad al vivir en el mundo. Podemos decir que tenemos a Dios, pero a lo mejor vivimos como ellos y entonces no tenemos a Dios. Estamos como el fariseo, diciendo, si supiera quién es el que está a sus pies, porque vemos siempre el pecado en el otro, pero no en nosotros. Dios tenga misericordia de nosotros. Jesús murió para darnos vida y nosotros debemos ser agradecidos. Hebreos 9, vamos a ir a ver Hebreos 9, donde nosotros vamos a ir aprendiendo, entendiendo, dándonos claridad. Capítulo 9, versos 13 y 14, nos dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, esto es en la ley judía, en la ley, santificaba. ¿Qué santificaba? La sangre de los machos cabríos que se sacrificaban a Dios. Y entonces los dejaban aptos para acercarse y rendir culto a Dios. Dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Obras muertas, porque el mundo obrando en su conducta, en su mala conducta, es toda obra de muerte. Obras muertas no producen vida. La vida la produce Jesús. El ladrón no viene sino a matar, robar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida y vida abundante, dice el Señor Jesucristo. Para siempre Jesucristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha y sin pecado. Su sangre nos purifica para que estemos seguros de que hemos sido perdonados, para que podamos servir a Dios que vive para siempre, sin remordimientos ni culpa de conciencia, porque nos ha librado del pecado y de la muerte. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 6 nos dice también el apóstol, ahí nos habla la escritura,
para ir formando esta vida que merecemos, esta vida que merece ser vivida. Nosotros debemos entregarnos a ella, ligarnos a esta forma de vida. Romanos capítulo 6, verso 12 al 14 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Esto es el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y ambos se oponen entre sí, dice también. Pues esto es lo que nos está hablando ahora. Dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. No, porque ya estamos muertos al pecado nosotros, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, porque Él nos vivificó por medio de su sacrificio, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ahora nos presentamos en nuestros hechos como instrumentos de justicia a Dios. Estamos agradecidos. Lo que antes producía muerte en nosotros, ahora produce vida por medio de la obra de Jesús, porque Él pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces debemos rendirnos por medio de la palabra, que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida y transforme nuestro sentir. Primera de Pedro, ya vamos a ir terminando ya, pues se nos va el tiempo. Es breve el tiempo que pasamos juntos aquí para compartir un poco la palabra de Dios. Dice en Primera de Pedro, el capítulo 4 y en el verso 1 y 2. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Él padeció y nos entregó a nosotros ahora la vida, para que nosotros ya no vivamos más en esa condición de servicio al pecado, sino transformándonos. Debemos ofrecer sacrificio agradable a Dios. Debemos ofrecernos a vivir voluntariamente a Dios. Vamos a leer la escritura de Romanos, capítulo 8, para ir cerrando y concluir el estudio de hoy. 8, verso 1 en adelante, vamos a leer hasta el 9, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús, que me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál era esa ley? La paga del pecado de muerte. El hacer pecado nos traía muerte por la ley, pero ahora nos ha traído vida por medio de Jesucristo, por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, porque la carne es pecadora, hacía débil la ley. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne de Cristo, en el sacrificio de Cristo, quedó condenado el pecado, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por el Espíritu ahora nosotros andamos, no conforme a la carne, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las del Espíritu, en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede. La carne en sus pensamientos, en su intención, no se puede sujetar a Dios si no es por el Espíritu y por la palabra. Debemos buscar a Dios.
y debemos rendirnos a Él para que nos llene de su Espíritu. Entonces recibiremos el Espíritu. Dice, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo que nos fortalecerá para resistir al pecado y al mundo y sus costumbres. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. De modo que debemos vivir en el Espíritu, porque Jesús nos quitó la muerte, según Pablo, escribiendo a Timoteo, en la segunda epístola, capítulo 1, versos 9 y 10, dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Por la palabra nos trajo la vida, por medio de su sacrificio. Y la palabra nos entrega el mensaje y nos da la vida. Quitó la muerte y nos da la vida. Y Gálatas 5, 1 nos dice que Él nos hizo libres, libres del pecado. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Porque el que no puede librarse, por ejemplo, el que tiene un vicio, no lo puede dejar, es esclavo de él. Porque no lo puede dejar. El que tiene malas costumbres es esclavo de esas costumbres. El que le gusta vivir como el mundo es esclavo del mundo y sus costumbres. Pero el que puede actuar en libertad, por la libertad que Cristo nos ha dado, por eso dice la opción, el camino, la puerta estrecha, en la transformación, el arrepentimiento, el compugir de corazón, cambiar de conducta. Y primera de Pedro, capítulo 2, y verso 16, nos dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Nos hizo libres para que no estemos haciendo más lo malo, sino para que estemos haciendo bien. Como siervos de Dios nos hizo libres del pecado, libres de la muerte, y nos dio vida eterna. Y con esto terminamos Tito capítulo 3. Capítulo 3, encontramos entonces capítulo 3, versos 6 y 8, dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Vamos a verso 5 para que se entienda el texto. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino que por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por nuestro Señor Jesucristo, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. El Señor nos pide que nos arrepintamos
y que demos fruto y obra de justicia para la gloria de su nombre. Hemos heredado vida eterna, hemos sido investidos llenos del poder del Espíritu Santo y la verdad actúa en nosotros y vamos por el camino excelente, un camino único, el camino de Jesús. No hay otro camino, la puerta estrecha. No hay dos caminos, solo uno es el camino de la vida que merece ser vivida. Una vida de sanidad del espíritu, del alma, del cuerpo y de todo el ser. Oramos en el nombre de Jesús. Padre, le damos gracias por esta enseñanza, por este día, por esta hora en la cual nosotros podemos descansar en su poder, en su señorío, por el propósito que ha tenido de entregarnos estas enseñanzas, de entregarnos la verdad, de mostrarnos la luz y llevarnos a vivir la vida eterna, despojándonos de todo peso y pecado que nos asedia, Señor, en este mundo, llenándonos del poder del Espíritu Santo para resistir, Señor, hasta el día de tu gloria. Queremos pedir bendición para cada hogar, cada familia, cada hombre, cada mujer que escucha esta palabra. Reciba transformación, reciba sanidad, reciba la vida que es en Jesús. Le damos gracias, Padre, pidiendo su bendición en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Santo eres, Señor. Que el Señor les bendiga. No se olvide, Maranata, Cristo viene. Y nos vemos la próxima semana, si el Señor así lo permite. Gloria a Dios.